Buen día, el día de hoy les vamos a presentar el video final compilatorio correspondiente al proyecto final del curso de física electrónica, el cual llamamos Leyes Prácticas para el Análisis de Circuitos. Nuestro grupo está conformado por María Paula Yamil Jaramillo, Daisy Rocío Rodríguez Vargas, Jason Alejandro Esquivel y John Jairo Córdoba Bravo. Con respecto a la contextualización, pues a nuestro criterio el conocimiento adquirido en este tercer corte ha hecho un gran aporte a nuestra carrera. ¿Por qué? Porque nos ha dado a entender la importancia de las simulaciones en el ámbito profesional, debido a que este tipo de plataformas o simuladores nos permiten observar el comportamiento de un determinado proceso y pues, de esta manera poder determinar su viabilidad. Además, nos ayudan a entender de mejor manera pues, cualquier teoría o proceso y pues, por consiguiente generar estrategias que mejoren su operación. También este tipo de simuladores pues, pueden ser utilizados para experimentar con nuevas situaciones o escenarios, lo que nos permite anticiparnos a posibles resultados no previstos, cuellos de botella o cualquier otro problema que pueda surgir. El objetivo general de nuestro proyecto es analizar y conocer el comportamiento de los circuitos eléctricos a través de la comprobación experimental de la ley de Ohm, leyes de Kirchhoff y circuitos RC, utilizando como herramienta el simulador PET. Nuestros objetivos específicos son, primero, emplear la ley de Ohm con el fin de determinar el comportamiento del circuito con respecto a la corriente, voltaje y resistencia. Segundo, interpretar el circuito eléctrico por medio de la aplicación de la ley de Kirchhoff para comprobar el cumplimiento de la misma en las mallas y nodos. Tercero, identificar la variación del voltaje y corriente en un circuito de RC con respecto al tiempo al ser cargado y descargado. En nuestro marco teórico encontramos ley de Ohm, que se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Corriente es el flujo de carga a través de un conductor por unidad de tiempo. El voltaje, la diferencia de potencial eléctrico medido en voltios, permite el flujo de las cargas eléctricas por un cable. La resistencia es la dificultad con la que las cargas eléctricas fluyen a través de un conductor. Ley de Kirchhoff describe el comportamiento de la corriente en un nodo y del voltaje alrededor de una malla. Capacitor, también conocido como condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. RC se llama constante de tiempo del circuito, es un indicador de la velocidad de reacción del circuito ante una perturbación debido a un escalón de tensión. Cuanto mayor sea este valor, el valor final del estado de equilibrio se alcanzará más rápidamente. Para la configuración experimental para las prácticas de los circuitos utilizamos dos simuladores. Un simulador de construcción de circuito CD, que fue con el que generamos la práctica número 1, en el cual generamos un circuito en serie con la ayuda del simulador, el cual consta de baterías, un medidor de corriente, resistencia y cables, y con la ayuda del multímetro pudimos determinar el voltaje con el que se encuentra la resistencia. La práctica 2, con la ayuda del mismo simulador que utilizamos en la primera práctica y instrumentos similares que utilizamos para generar ese circuito, pero en la práctica 2 generamos un circuito paralelo. Esta vez observamos el cambio de la corriente que puede tener el circuito con un voltaje negativo y un voltaje positivo. Para la práctica 3 cambia el simulador en el que se realizaron las anteriores prácticas. Este simulador cuenta con un grado de complejidad mayor a los anteriores y donde cambian instrumentos los cuales vamos a utilizar en esta práctica es un condensador, un interruptor y un cronómetro para poder verificar en qué tiempo cambia el voltaje y la corriente de este circuito. Ley de Kirchhoff es un circuito cerrado donde observamos que la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión suministrada. Por esta razón,
se cumple la ley de Kirchhoff con la suma de todas las tensiones en donde se iguala a cero. Encontramos ley de Ohm, la cual permite determinar la corriente total de un circuito o conocer la caída de voltaje en una resistencia. Podemos afirmar que la relación entre la corriente y la tensión en una resistencia siempre es lineal, y la pendiente de esta línea está directamente relacionada con el valor de la resistencia. Entre mayor sea la resistencia, mayor la pendiente. Circuitos RC. Para este tipo de circuitos se tiene en cuenta la variable del tiempo, la cual ayuda a una interpretación más exacta del mismo. En esta práctica se analizó el comportamiento que presenta el circuito al cargarlo y descargarlo, es decir, que al cerrar el interruptor la corriente empezará a fluir por el circuito mientras exista una diferencia de voltaje en el resistor. Bueno, después de haber realizado nuestras tres prácticas, tenemos como primera conclusión pues, que se pudo determinar que existe una relación de proporcionalidad entre las magnitudes eléctricas, por las cuales son voltaje, corriente y resistencia. Pues esto debido a que cuando la resistencia aumenta, la corriente disminuye, o viceversa. O por otro lado, pues de acuerdo incluso con la propia ley, si el voltaje aumenta, la corriente aumenta. Si el voltaje disminuye, la corriente disminuye. ¿Sí? Pero esto siempre y cuando el valor de la resistencia conectada al circuito se mantenga constante. ¿Sí? Como segunda conclusión tenemos pues, que la información obtenida por el aplicativo coincide con los resultados matemáticos de las diferentes teorías. ¿Sí? Y pues por última conclusión tenemos pues, que gracias a las prácticas que se desarrollaron, se logró determinar que la función principal del solver es la obtención de valores óptimos, ya sean máximos,